mis amiguitos cibernéticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel. Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? En el capítulo de hoy os voy a hablar de dos cosas. El tema principal va a ser sobre los side projects, más en concreto, bueno, en general, pero hablaré luego concretamente del mío, daidokoro.net. Os contaré, ya os he contado lo que es, pero os voy a contar un poco más las motivaciones y cómo va la cosa. Y también os voy a hablar de los puntos de vista. Y es que los puntos de vista son muy importantes. Vamos a empezar primero con esta pequeña reflexión que luego se enlazará un poco con el siguiente tema. Todo en la vida es según se ve. Y esto puede parecer muy obvio, pero o puede parecer o no parecerlo, pero no sé. Yo creo que cuanto más vivo, más años acumulo, más experiencia acumulo, más obvio me parece esto. Es muy difícil poder valorar una situación desde un punto de vista totalmente objetivo y externo. Y en muchas ocasiones es importante, ¿no? Pero es que siempre hay puntos de vista de una parte y de la otra. Esto es muy genérico y me diréis, pues bueno, pues sí, estás diciendo esto, pero no dices nada. Bueno, en un conflicto, cuando hay un conflicto, las dos personas se creen en posesión de la verdad y creen que la otra persona está siendo un idiota por no poder entender lo que es tan obvio y lo que es tan justo. Bueno, entramos aquí en temas peliagudos. ¿Qué es justo? Bueno, la justicia no existe. Podemos inventarnos lo que es la justicia y podemos decir que en un país determinado la justicia funciona de una forma o de otra. Pero, sin embargo, no estamos hablando de la justicia a nivel legal, ¿no? Es más a nivel de qué consideramos que es justo. Sí que parece que a nivel interior de los seres humanos tenemos entendemos o tenemos una noción de lo que es justo o no es justo, y no solamente, y se ve en niños que no se les ha educado en el concepto de justicia, ¿no? Parece ser que lo tienen como interiorizado o lo tenemos todos interiorizado. Incluso los animales, cuando sienten que algo no es justo, lo exteriorizan, ¿no? Dependiendo de qué tipo de animal, más avanzado o menos, pero es algo que es parte de su naturaleza también, ¿no? Entonces, bueno, pues podría parecer o pues hay indicios de que la justicia, no la justicia legal, sino la justicia en cuanto a lo que es justo y lo que no, pues está como metida dentro de nuestro ADN o dentro de nuestro, no sé, de nuestra existencia. Pero el problema es que el universo no le importa la justicia, parece ser, ¿no? Es simplemente como es. Aquí ya entraríamos en disquisiciones filosóficas muy grandes. Estamos en un universo determinista o no determinista. Todo lo que hacemos ya está marcado. Que yo esté grabando este podcast con estas palabras en concreto, las digo porque yo las iba a decir, o sea, no tengo realmente forma de que cambie. ¿Está todo escrito o no lo está? Da igual, en realidad da igual. Pero sí que tenemos todos como una idea de justicia, y cuando algo no es justo, nos hierve la sangre. Esto de no es justo. ¿Cuántas veces habréis oído esto? Y es una de las cosas que más te pueden hacer cabrear, ¿no? Cuando te sientes tratado injustamente. Alguien te puede tratar mal o alguien te puede insultar, pero cuando alguien te trata de una forma no justa es como una de las cosas que más nos puede molestar. Pero como os digo, la justicia a nivel macroeconómico, digamos macrocósmico, parece ser que no existe, ¿no? Es como, no es justo que nos caiga un meteorito ahora y nos extingamos justo en el momento en el cual vamos a poder empezar a tener tecnología que nos podría librar de algo así. Bueno, no es una putada, sí, pero la justicia aquí no entra en juego. O cosas como no es justo que una persona que se cuide mucho a nivel de salud contraiga una enfermedad mortal y muera enseguida, cuando hay gente que no cuidándose nada lo consigue llegar hasta muy avanzada edad.
Bueno, pues se podría pensar así, ¿no? Pero es que realmente no funcionan así las cosas. Y cuando tenemos disputas entre dos partes que tienen un enfrentamiento por alguna razón, ambos están en posesión de la verdad, de su verdad, o de la verdad que ellos conocen. Entonces, tratar de ganar una discusión simplemente demostrando las cosas que tú sí que sabes es muy complicado, porque además la otra persona se va a enrocar en su verdad, ¿no? Y va a tratar de no bajarse de ahí. Cuando hay una discusión donde las dos partes no quieren entender el otro punto de vista, no hay discusión posible. Es decir, no funciona de nada y lo mejor es evitar esa discusión y ya está. Cuando hay discusiones que son constructivas, que las dos partes están, o las tres, las que sean, las que estén involucradas, están dispuestos o dispuestas a escuchar y a cambiar su punto de vista en función de lo que la otra parte le diga, ahí es cuando se crea una discusión que es favorable. Las otras no lo son y no tienen ningún sentido, no van a ningún lado. Y este tema de los puntos de vista siempre para mí es muy importante porque es lo que hace que la discusión tenga sentido, aunque sea solo de tu parte. Y dirás, bueno, volvemos a lo mismo, no es justo que si la otra persona no va a cambiar su punto de vista, yo tenga que abrir la mente para intentar pensar como esa persona piensa y a lo mejor yo cambiar el mío, porque tengo las de perder, ¿no? Es injusto, la otra persona nunca va a dar su brazo a torcer y yo sí. Bueno, si vemos la discusión como un ganar y perder, como que tenemos que ganar siempre, bueno, pues no nos meteríamos en discusiones donde la otra persona no vaya a razonar o donde directamente tengamos un argumento tan aplastante que sea totalmente incontestable. Pero incluso en estos casos puede que no... que se entre en barrena la discusión, así que tampoco tendría sentido. Pero bueno, es que en realidad la discusión, si se trata de enriquecer y de poder aprender más, esas discusiones siempre van a tener sentido y cuando cambies tu opinión, lo que ocurre es que has sido enriquecido, ¿no? O sea, estás ahora en un estado en el cual has avanzado en tu opinión, en tu forma de ver el mundo, ¿no? Lo cual hace que crezcas como persona. Por lo tanto, siempre ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona es para mí muy, muy importante. Esto es empatía. La empatía es básica a muchos niveles y se puede vivir sin empatía. Bueno, una persona que no tenga ninguna empatía es un psicópata, y los psicópatas pueden vivir y viven en el mundo y hay muchos más. O sea, psicópatas no es una persona como en las películas que maten a otra persona o sea, no, hay distintos niveles de psicopatía y también hay distintas personalidades dentro además de ser psicópata, ¿no? Una persona psicópata tiene dificultad o totalmente ausencia de empatía por el resto de seres vivos o de personas o lo que sea. Y pueden ser totalmente funcionales. De hecho, siempre se dice, ¿no?, que a niveles de poder altos estamos hablando de gente con altos niveles de psicopatía en muchos casos, porque esto les permite poder manipular, ¿no?, a otras personas, ya que ellos no pueden conocer los sentimientos, ¿no?, pero no los sufren, si los entendemos como sentimientos como si fueran un sufrimiento. Y entonces pueden valerse de esto para avanzar de una forma, pues no sé, es como estar en un sitio donde imaginaos que todo el mundo está borracho y tú sabes lo que es, cómo se comportan los borrachos, pero tú no estás borracho, ¿no? Entonces, en ese estado, tú serías capaz de manejar a los demás mucho mejor que lo que los otros te puedan manejar a ti, porque están disminuidos por esa sensación de embriaguez. En este caso, nuestros sentimientos muchas veces nos limitan y el ser capaz de entenderlos, pero no sentirlos, yo creo que hace que puedas manipular a los demás mucho más sin ningún tipo de rencor y remordimiento, lo cual es espeluznante, ¿no? Vale.
No sé realmente por qué he llegado hasta este punto. Esto es la clara muestra de que no tengo ningún tipo de, de guión, porque no quería llegar aquí realmente. El caso, cuando nos ponemos en el punto, en las botas de otros, no sé si esta es una expresión española o no, porque se me mezclan, pero en la situación de otra persona, siempre nos parece que es distinto el punto de vista y tenemos una disonancia cognitiva muy grande por cómo vemos las cosas cuando sentimos que somos nosotros o cómo las ven los otros cuando somos los otros, es decir, cuando nos ponemos en su piel. Y me voy a explicar con esto porque es un poco lioso. Imaginaos que vais a un sitio y tenéis que, yo qué sé, ir a una mesa, coger una piedra que hay encima de la mesa e iros. Y en esa sala hay un montón de gente y tú entras y es muy... Y tú dices, bueno, es que es muy normal que si hay aquí gente pululando y tal, que alguien llegue, coja esa piedra y se vaya sin que nadie se dé cuenta. Porque tú lo ves desde el punto de vista de los otros, de la masa, ¿no? Pero cuando eres tú el que tienes que ir y pillar esa piedra, es como, uy, madre mía, todo el mundo voy a entrar, todo el mundo me va a mirar, todo el mundo va a estar prestando atención a la piedra, es súper complicado de hacer. Realmente es la misma situación en ambos casos, pero tu percepción de esa situación es muy distinta. Lo mismo sucede. Esto es un ejemplo que he dicho varias veces a lo largo del podcast, pero lo voy a decir porque creo que es muy, como, no sé, ilustrativo. Esto, bueno, no es una cosa que sea un secreto para nadie, es el tema de que siempre tenemos una aversión a la pérdida, ¿no? O sea, tenemos aversión a perder más que a ganar. Por lo tanto, jugamos solo, cuando estamos hablando de juegos de azar, en los casos en los cuales estamos como más seguros de que vamos a ganar, aunque la pérdida sea menor que la posibilidad de ganar. Esto típicamente es, por ejemplo, si te dicen un juego en el cual si tiro una moneda y cae cara, tú me das 1 euro y si sale cruz, yo te doy 1 euro. Bueno, es 50% de posibilidades, no pasa nada. Pero en casos en los cuales las posibilidades son inferiores a 50% o superiores, ahí ya hablamos de que realmente tendría sentido a nivel estadístico aceptar esa apuesta. Sobre todo si es tirar la moneda muchas veces. Te dicen, mira, si cae cara te doy esto, si cae cruz te doy esto, pero si mientras cae cara, yo qué sé, se va la luz, te doy 1 millón de euros. Bueno, pues tendría sentido jugar ese juego hasta el infinito, porque en algún momento se irá la luz y tú ganarás. Y el resto de las veces estarás al 50% de posibilidades. Bueno, esto, en un ejemplo, hay muchas empresas que, sobre todo multinacionales, empresas que están cotizando en bolsa, que lo que hacen para involucrar a sus trabajadores es darle una parte de su salario en acciones. Estas acciones normalmente se dan en una forma que se llama betting, que no sé si las conocéis, vesting, y lo que hacen es que te dan acciones a años vista, a 2 años, a 3, a 4 años. Esas acciones son tuyas a tu nombre, si entras en el broker que tú tengas de gestión de stocks las ves, pero te dicen que todavía no están vested, no están vesteadas, no ha llegado la fecha de cumplimiento de que te las asignen a ti. Y cuando llega esa fecha, automáticamente se te asignan a ti. De esta forma, pues tú sabes que tienes un dinero ahí esperándote, que si aguantas, si estás el suficiente número de años, vas a ir cobrando cada año, cada 2, cada 4, lo que sea. Vale, imaginemos ahora que estamos hablando de una empresa que tiene bastante éxito. Apple, por ejemplo. Apple es una empresa que en los últimos años ha multiplicado varias veces su valor. Por lo tanto, quedarte con las acciones de esa empresa es algo a priori muy beneficioso porque las acciones han ido subiendo. Si te pagasen una parte de tu sueldo, imaginaos, por redondear, que ganas $100.000, ¿vale? Por hacer un número súper redondo. Y de esos 100.000, la mitad, 50.000, fueran en acciones. Bueno, vamos a hacerlo para que no sea tan drástico. 20.000, ¿vale? Un 20% de tu sueldo. 20.000 son en acciones. El día que te las dan, las cobras, las tienes ahí ya en tu cuenta. ¿Qué haces? ¿Las vendes o te las quedas? Si las vendes, lo que va a suceder es que si luego siguen subiendo, tu percepción va a ser que has perdido dinero. Ese dinero que te dieron
podía haber sido más dentro de un año, pero tú al sacarlo has perdido dinero. Si lo sacas y te lo dejas en el banco, pues ahí lo tienes, o lo usas para lo que sea, ¿no? Para alguna historia que necesites, o yo qué sé, o para irte de viaje al Caribe. Pero luego hay otra opción que tendría sentido también, ¿no? Que es decir, oye, ¿y por qué no reinvierto esto en otras cosas, ¿no? Para no tenerlo todo sin diversificar, ¿no? Estás solo a una única acción. Si pasa algo con la empresa, pierdo. Imaginaos, pasa algo bastante grave en Apple, pierdes tu trabajo, pierdes las acciones, bajan muchísimo, pierdes un gran valor ahí y entonces has perdido tu forma de ingresos y tus ahorros, ¿vale? Porque tus ahorros los tenías en forma de acciones. Tienes todos los huevos en una sola cesta. Una muy mala idea. Pero sin embargo, sacar e invertir en otras cosas es como, pero es que ya la puedo liar, ¿no? Bueno, vamos a verlo desde el otro punto de vista, ¿vale? Parecido a lo que decíamos el ejemplo este de verlo desde dentro y desde fuera. Ahora, tu empresa es la misma, es Apple, pero en lugar de darte los $80.000 en sueldo y 20.000 en acciones, te van a dar 100.000 en sueldo. Todos los meses te dan un dinero en tu cuenta de banco y ya está. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Reinvertirías ese 20% en acciones de la misma empresa, de Apple? Lo cierto es que lo dudo. Yo he ido haciendo este ejercicio varias veces con varias personas, compañeros, gente de otras empresas que reciben stocks de esta forma, que no quieren vender sus acciones porque, oye, es que siempre suben y ahora, bueno, es que ahora no están subiendo, ¿verdad? Pero ahora entonces a lo mejor nuestra mentalidad cambia y hacemos la pirueta mental de, no, yo sí hubiera comprado, vendido. No. El caso es que cuando estaba subiendo nadie vendía, nadie estaba vendiendo. Pues es lo mismo, este punto de vista es lo mismo. Esto lo quiero ahora conectar con lo siguiente, que es el tema de los side projects. ¿Qué es un side project? Un side project es algo que haces tú al margen de tu trabajo principal. Y esto es de lo mejor que puedes hacer en la vida. Hay mucha gente que tiene ganas de hacer algo, emprender, de hacer alguna historia, y para ello siente que tiene que dejar su trabajo para así poder dedicarse de pleno a esa pasión, a esa cosa que le ha movido desde hace mucho tiempo que quiere hacer. La realidad es que es muy complicado dejar tu trabajo, sobre todo si ya tienes unos compromisos familiares, unos compromisos vitales que tienes que cumplir y para dejarlo todo para hacer algo así. Lo puede hacer algunas personas que estén como muy decididas y tal, pero a ver, la realidad es que es muy complicado. Gente joven que no tiene tanto que perder o que no tiene que llevar tanto a la mesa, digamos, pues también lo podría hacer, ¿no? Puede decidir que lo que invierte son 2 años de su vida más, de vivir con su familia, para intentar emprender algo, ¿no? Y por eso hay muchos emprendedores jóvenes, ¿no? Pero hay otra opción, y es emprender o crear un proyecto de una forma paralela a tu trabajo. Es un side project. Tú estás haciendo tu trabajo principal y tienes un proyecto paralelo al cual le vas a dedicar el tiempo que puedas, que quieras, para que crezca y que se convierta en algo. Es muy interesante por 2 razones. La primera, por varias razones. Una de ellas, si eres una persona adicta al trabajo, enfoca tu energía del trabajo a tu side project. En lugar de dedicar cantidades infinitas de energía a una empresa que sí, que te está pagando y que tú la quieres mucho y estás muy agradecido y todo va perfecto y estás genial por trabajar en ella. Este es mi caso, yo estoy muy contento de trabajar donde trabajo y orgulloso de ello. Lo cual no quiere decir que deba dedicarle mi vida plenamente. Me pagan por trabajar 8 horas al día y yo trabajo 8 horas al día, incluso muchas veces más. Pero quiero limitarlo en la medida de lo posible a estas 8 horas. Sin embargo, me gusta mucho trabajar, me gusta mucho hacer cosas. Bueno, una forma de limitar esto es enfocar esa energía restante que puedas tener, o esa, a lo mejor no energía, pero sí pasión y ganas de hacer cosas que seguías teniendo del trabajo, hacia tu side project. De esta forma estás creando algo al margen de lo que es tu trabajo que, primero,
te llena más, es bastante posible que te llene bastante este tipo de actividad, y luego también estás empezando a generar un negocio que es tuyo. Y generar un negocio que es tuyo, que sería la segunda razón, es algo que es muy, muy interesante. Porque todos, cuando trabajamos para otra empresa, somos dependientes de la empresa, somos dependientes de todo lo que pase. Y por supuesto que todos dependemos de un sistema económico, de una situación y tal. Y ahora que la situación se pone más difícil, pues dirás, bueno, ya, pero aunque si la cosa va mal y mi empresa me van a echar, es que mi side project también va a ir mal. Bueno, es posible que sí o es posible que no, pero hay menos posibilidades, o sea, podrías compensar una con la otra. Porque un side project te puede dar dinero, ¿vale? Y si te da un dinero y haces que crezca, te crea un colchón y te crea una posibilidad de, en caso de que tú pierdas tu trabajo, no pierdas todo, ¿vale? Puedas haber construido riqueza y puedas haber construido un nombre y un proyecto, y a lo mejor en un momento dado, ahora que hay bastantes empresas despidiendo a gente y tú ya tienes un side project bastante definido, dices, bueno, pues mira, yo ahora no estoy ganando lo suficiente como para haber dejado mi trabajo. A lo mejor gano pues 1.500 euros con mi trabajo al mes y con mi side project gano 500. Pero bueno, también a lo mejor le estabas dedicando 2 horas al día. ¿Qué pasaría si le dedicas 8? Bueno, pues a lo mejor es un buen momento para intentarlo. Pero claro, si esto lo haces, si de repente te quedas sin trabajo y dices voy a montar un side project, le falta que todo empiece a andar, porque todos los proyectos, hay algunos que no, pero todos los proyectos en general tienen como un tiempo de eclosión. Y hay que ir poquito a poco, o no poquito a poco, pero hay que ir pico pala, con constancia, que es lo que hace que muchos proyectos acaben dando el pepinazo. Entonces, lo interesante es diversificar tus ingresos, que no dependan 100% de tu empresa, del 9 to 5, que dicen los americanos, tu empresa del día a día, ¿no? Donde trabajas normalmente. Vale, pero no es solo una cuestión monetaria, no es solo una cuestión de enfocar tu trabajo, tu exceso de energía o de pasión laboral hacia algo así, ¿no? También es una cuestión de hacer algo que realmente te gusta, que te llena y que hace que te sientas realizado. Y es que hacer algo que sientes que está bien, ¿no? Que te apetece y sobre todo una cosa, y que sientes que tú has creado algo, es una experiencia que es muy interesante, y yo siempre he creado casi mi blog o el canal de YouTube, el no sé qué, y siempre me han dado cierta como un beneficio, a veces pues porque me han comprado publicidad o porque, no lo sé, he conseguido ciertos productos gracias a ello, entonces me han dado un beneficio que en realidad ha sido mayor que mi side project actual, que es un side project en el cual tengo un podcast privado donde la gente se suscribe y me paga por estar suscrita a ese podcast. Pero hay una cosa, y es más lo que he recibido de los otros proyectos que de este. No estoy ganando mucho de este proyecto y ahora os contaré, pasaré a decir números, no exactos porque no los sé y tampoco son relevantes, pero muy parecidos, muy, muy similares a lo que es la realidad, para que entendáis. Con mi canal de frikis.net, con mi blog de frikis.net, pues en su momento yo tuve publicidades de 400, 500 euros, lo cual es mucho más de lo que estoy ganando ahora en los 3 meses completos que llevo del podcast premium. Entonces, bueno, pues ¿qué estás haciendo? Vaya mierda ese project. Bueno, todo tiene un crecimiento y espero pues que crezca a más. Pero luego además es una cosa que a mí me gusta mucho hacerlo y tiene una parte importantísima de haber creado algo y que alguien te pague directamente por hacer eso. Nunca me había atrevido a vender algo a nadie. Esto nunca lo había hecho. Siempre había creado contenido, agregado valor y luego que lo pueda pagar metiendo publicidad, pidiendo colaboraciones y ese tipo de cosas. Pero que le diga a un cliente final, oye, mira, he creado esto, págame por ello porque está guay. Pues nunca lo había hecho. Y esto, una vez que lo haces, primero, ves que hay gente que está dispuesta a pagarte por ello, lo cual es muy reconfortante. Segundo,
sientes que puedes crear algo tú, ¿no? Que no eres solamente un aprietatuercas de una cadena de montaje en una empresa grande en la cual participas de esta forma. No, te da yo qué sé, pues como el empoderamiento de decir, no, yo puedo crear esto, podría crear una marca que fuera yo o basada en mí y que podría hacer más cosas, ¿no? Y a base de ir creando, pues puedes ir haciendo algo cada vez más grande. Y en mi caso es de esta forma, pero cada persona tendrá cosas que le interesen más o menos. Habrá gente que le interese el diseño y haga pues algo de diseño, o gente que le interese, yo qué sé, lo que sea, cada uno, yo qué sé, clases de física y se ponga a hacer clases de física y lo venda. Pero yo creo que es importante hacerlo de una forma escalable también, ¿no? Si tú dices, bueno, voy a ganar un dinero dando clases de física y te pones a dar las particulares por las tardes, pues bueno, eso tiene una limitación y es el hecho de cuántas clases puedes dar y tu número de horas que tienes en la vida y que tienes libres también, ¿no? Que son pues limitadas. Sin embargo, si lo que montas es una academia online de clases de física y empiezas a grabar las clases, las vendes y luego das tutorías a la gente que se ha suscrito para resolver sus dudas y demás, bueno, de repente a lo mejor ya no puedes llegar solamente a 5 o 10 alumnos a la semana como mucho, sino que estás llegando a 100 o 200 alumnos a la semana o más, o muchos más. Y luego además ya podría empezar a escalar la cosa a contratar a gente para que te ayude a llevar la página y que puedan resolver dudas, y ahí podrías llegar a mucha más gente, y además incluso como un proyecto vital que tú quieres hacer, algo que te mola hacer, a lo mejor le puedes hacer llegar ese conocimiento no solo a las personas que tienen un poder adquisitivo como para poder pagar un profesor particular, que a lo mejor son, no sé cuántos están los precios, pero 20, 30 euros a la hora, a lo mejor, no lo sé. Y sin embargo, tú haces esto y a la gente le estás cobrando 5 o 10 euros al mes. Y ya de repente es un tipo de membresía que se puede permitir cualquier familia humilde, y a lo mejor esto ayuda a que un chaval con problemas para entender la física de la ESO o lo que se estudia ahora pueda sacarlo adelante. Entonces de repente estás haciendo un proyecto que impactas a mucha más gente. Y eso mola mucho. Por tanto, a mí este proyecto que estoy haciendo de daidokoro.net me mola por todo esto, por el hecho de poder llegar a mucha gente y de establecer unas conversaciones que me daría vergüenza a veces decir, oye, vamos a sentarnos a hablar 2 horas de cosas, porque sí. Y en otros casos, si no eres un podcaster, te dicen que eres un puto loco. No, pues si eres un podcaster, sí. De repente tienes 2 horas de atención ininterrumpida de una persona para que te cuente algo en profundidad según tú le vas preguntando. Es la leche, en realidad, ¿eh? Mola un montón poder hacerlo. Pero luego, si además el beneficio de todo esto es crear un producto que otras personas lo pueden escuchar, lo pueden ver y tal, pues coño, está guay, ¿no? A nivel económico, ahora mismo, daidokoro.net es como Twitter, es profundamente deficitario. Yo ahora, a los 20 primeros miembros, que fueron los fundadores, que les di una suscripción inicial de 3 euros al mes, pues me da 60 euros al mes. Y luego se han apuntado unos 4 o así del nivel normal, que son 5 euros al mes, y entonces otros 20 euros. Más o menos. Entonces, no llega a 100 euros al mes de beneficio. Una vez al mes yo grabo un capítulo del podcast. Cuando grabo, alquilo una localización que suele... Bueno, a ver, si lo hago por internet, solamente es internet, no hay ese gasto, pero siempre que puedo me gusta intentar que sea en persona porque la conexión es como mayor, ¿no? Si hay alquiler de localización, va a ser entre unos 20 y unos 60 euros la localización, más luego invitar a cenar al invitado, porque bueno, que menos, él se viene y tal, pues ya son vamos a un sitio cercano donde grabamos, que no es muy caro, 30-40 euros entre los dos, muy bien, venga. Ya estamos hablando de que gastos de estos son, pues prácticamente, o si no prácticamente, todo el dinero que recibo de las membresías. Y cuando hablo de las membresías estoy hablando de dinero bruto, pero en realidad neto llega menos, porque las plataformas intermediarias se van quedando una cantidad. Un porcentaje pequeñito que va sumando y esto y lo otro y se va arañando un poco aquí y un poco de allá.
y se te quita pues una porción importante, que no sé exactamente cuánto es ahora. Y ni me interesa tanto. O sea, entiendo que sea lo mínimo posible, pero una vez que lo es, ¿qué se puede hacer? Entonces, no hay un beneficio económico ahora mismo. Realmente, además, para poder grabar, he utilizado equipo que ya tenía, unas luces que ya tenía, un micrófono que ya tenía, mi ordenador que ya tenía, mi grabadora que ya tenía, pero luego he tenido que comprar, por ejemplo, un segundo micrófono, que son unos 200 y pico euros. ¿Lo voy a amortizar? Pues no lo sé. Espero que sí, pero no lo sé cuándo. Y una licencia para poder hacer el diseño de la página web han sido también como 150 euros o algo así. Todo esto va sumando. He contratado a una persona para que haga el diseño del logo, que fueron pues 30 euros o algo así. Y ahí van, ¿no? Mi intención con esto es reinvertir totalmente los ingresos que de todo esto para hacer crecer lo máximo posible de todo esto. ¿Cómo? Pues me gustaría tener una mejor cámara, me gustaría poder tener 2 cámaras para grabar desde la cara de ambos invitados y a su vez para tener un backup del vídeo, ¿no? Que si se estropea, como pasó con el vídeo de Jabo Kun, que pueda tener otro vídeo para al menos poder sacar algo, aunque no esté completo o lo que sea, ¿no? Y eso pues es una inversión que la podría hacer yo, podría hacerla desde mi dinero, invertirlo en todo esto, pero tampoco quiero invertir dinero infinito en el proyecto, ¿no? Quiero que sea un proyecto que sea lo que se llama lean, ¿no? Que vaya creciendo por sí solo y se vaya convirtiendo en algo que sea viable económicamente. Inicialmente sí que ha tenido una cierta inversión, pero a partir de aquí me gustaría que fuera creciendo orgánicamente y en función de lo que vaya creciendo se vaya reinvirtiendo. Y lo que se pueda conseguir de aquí es infinito, es decir, todo lo que se pueda se va a hacer. Lo cual no quiere decir que si en algún momento de mucho dinero se vaya a reinvertir entero, no. Os he dicho que inicialmente la idea de esto es crear un side project y poder tener una fuente de ingresos secundaria. Pero estos 60 euros no van a ir a ningún lado. Y ni 60, ni 200, ni 500. Cuando esté dando dinero de verdad, pues ya empezaré a llevarme algo a la buchaca. Mientras tanto, se va a ir en mejor equipo, en mejores localizaciones, en poder, yo qué sé, si vamos a grabar con una persona que está en remoto, mandarle un buen micrófono para que tenga una buena calidad de audio. O imaginaos, ya algo loco, si la cosa creciera tanto, hacer como Bizarrap, que le mandes a la gente a que venga y que vuele y se venga a grabar aquí a Tokio conmigo. Bueno, sería la leche, ¿no? ¿Por qué no? Si la cosa creciera lo suficiente. Yo tengo esperanza de que esto vaya a crecer todo lo que pueda y más. Y aquí llegamos a los puntos de vista, ¿no? El punto de vista de es que, tío, 5 euros es caro para lo que estás ofreciendo. Es que es un podcast solo al mes. Ya, sí, lo entiendo. Yo lo podría pensar también de esta forma, viéndolo desde el otro lado. Pues anda que no hay podcast y no tengo tiempo para escuchar cosas, ¿por qué voy a pagar por el tuyo 5 euros? Podría explicaroslo desde el punto de vista de todo lo que me cuesta a mí y demás, pero es que esta no es razón para convencer a un cliente, ¿no? Si tú le dices, mira, esto es súper caro, pero es que a mí me cuesta más. Bueno, pues sí, es una razón, pero vas a convencer a pocos con esto, ¿no? Te van a decir, bueno, pues haz que te cueste menos. La razón real, bueno, yo creo que son unas 2 horas al mes. Se podría dividir en podcast de media hora y sacarlo semanalmente, pero a mí no me gustaría consumirlo de esta forma, por lo tanto, creo que el respeto hacia el cliente, en este caso vosotros, es lo más importante, por lo tanto, siempre el capítulo se va a publicar de una forma de una sola, ¿no? Como cuando Netflix publica toda la temporada de una serie de golpe. Luego ya cada uno se lo puede racionar como quiera. Si quiere escuchar media hora ahora, media hora después y tal, pues sí, sin problema. Y por eso yo creo que el valor que añade es un podcast equivalente a un podcast semanal más corto, con contenido de una calidad yo creo muy alta, porque los invitados son brutales. De momento, son invitados de un perfil alto, en el sentido de Javi Lop, una persona que ha vendido su empresa por mucho dinero, Jabo Kun, una persona con un canal de YouTube bastante exitoso y que es además DJ, ingeniero, no sé, con un perfil como público. Bueno, Luisito Comunica, que es el siguiente, que viene ahora la semana que viene,
ya está grabada, es decir, que viene quiere decir que va a salir. Y bueno, pues cuenta cosas muy interesantes, cosas que no ha contado en público en muchos casos y que son interesantes de ver. Pero ya os decía, Luisito, o bueno, lo comentaba en la entrevista de Luisito que no habéis escuchado, así que os lo cuento aquí. Luisito no viene invitado porque sea tremendamente famoso. Que es tremendamente famoso está genial, pero eso viene dado porque es una persona tremendamente interesante. Este es el subtítulo del podcast. Entrevistas o conversaciones con personas tremendamente interesantes. Y es que os aseguro que Luisito es tremendamente interesante. ¿Quiénes van a venir más que son tremendamente interesantes? Siguiente, para que grabamos ahora en diciembre, cuando vaya a Madrid, y saldrá en enero, porque el de diciembre es Luisito, va a ser Berto Pena. Berto Pena es una persona que conocí por azares de la vida hace mucho. Él tenía un blog que se llamaba Think Wasabi. A lo mejor los más veteranos de aquí lo conocéis. Y se dedicaba a enseñar trucos y cosas de Mac. Fue evolucionando más hacia la productividad y en algún momento de su vida dio un viraje grande más hacia la productividad. Esto os lo contaré más en el podcast, cuando lo veáis, cuando tal. Esto es parte del podcast privado porque es como un cambio muy sorprendente. Pero anteriormente a esto, a su vez, había hecho otra serie de cosas brutales, como fundar una empresa de telefonía móvil, tremendamente exitosa. Y él lo dice, y nos lo contará en la entrevista seguramente, que se ha forrado y se ha arruinado varias veces a lo largo de su vida. Entonces, esto no me digáis que no es una persona tremendamente interesante. Imaginaos que Javi Lop vende su empresa, compra su empresa, o sea, vende una empresa, monta otra, montándola se arruina, se acaba volviendo a hacer rico luego otra vez, vende, compra. Imaginaos, es una locura. Entonces, este tipo de vida es muy interesante. Y además va a ser desde el punto de vista de qué conclusión ha llegado con todo esto. Siguiente invitado que tenemos confirmado ya. Cristian, que es el fundador, uno de los dos fundadores de Platzi. Platzi es yo creo que muchos lo conoceréis, es una plataforma de educación online que ha crecido brutalmente y en pandemia más aún. Ahora mismo es una barbaridad. Son los patrocinadores de el equipo de fútbol de Granada Fútbol Club, o como se llaman. A mí me parece brutal esto. Cristian y yo nos conocemos desde hace muchos años del mundo de Internet, de los inicios de Twitter, o de la blogosfera, no, antes de Twitter, de la blogosfera, de los primeros tiempos, y hemos seguido manteniendo una amistad. Ahora se recogen esos frutos en forma de que vamos a poder tener esta conversación tan interesante. Y como estos vendrán otros más. También me gustaría poder hacerlo 2 al mes, si tengo el tiempo, tengo el número de invitados, porque también mantener un flujo de invitados es interesante. Pero como os decía, los invitados son de alto nivel, de un perfil alto, como que son muy públicos, pero no va a ser así, no va a ser así. Y quiero ir empezando a traer a gente, porque de primeras como que estos me han venido muy a la cabeza, pero conozco a mucha gente que son héroes anónimos, digamos, gente que me parece brutalmente interesante por muchas razones que no han trascendido, digamos. Y además quiero encontrar personajes dispares, ¿no? No simplemente un éxito a nivel tecnológico, sino otro tipo de éxitos o algo que no sea éxito por cómo lo entendemos nosotros, pero sí sea éxito por cómo se ha planteado la vida. Por ejemplo, y esto es una cosa que lanzo aquí que no he hablado con la persona todavía, pero tengo un muy buen amigo que estaba encaminado a nivel laboral en el mundo tecnológico muy bien, iba a acabar pues trabajando mucho y ganando mucho dinero. Pero en algún momento de su vida decidió dar un giro de rumbo totalmente, pues casi de 180 grados y dedicarse a la docencia, pasar a ganar muchísimo menos dinero, pero tener una vida que está más de acuerdo con lo que él quiere, con sus valores y con sus ideales. Es muy interesante escuchar a ese tipo de persona, qué hace ahora y por qué y qué dejó atrás, ¿no? Pues eso es un poco lo que quiero ir trayendo y que os iré enseñando en daidokoro.net. Siento haberos dado un poco la chapa con todo esto, pero es que la verdad es que me apasiona un montón. Así que si os interesa
y queréis colaborar con este proyecto que es tan importante para mí, si disfrutáis del contenido que se crea en el blog, en los canales de YouTube, en todo esto, el soporte a este proyecto realmente es lo que le pone una guinda a estos años de crecimiento, porque de verdad que todo lo que se cree en este proyecto va a ir a hacer el proyecto más grande y se va a acabar convirtiendo en algo brutal. Así que, si queréis ser parte de esto, ya sabéis, daidokoro.net, os podéis apuntar, nos vemos ahí, 5 euros al mes y os podéis desapuntar cuando queráis. Cuando os apuntáis tenéis acceso a todas las entrevistas, a todas las conversaciones que hemos tenido antes. Hasta ahora son 3, Javi Lop, Jabo Kun y, en breve, Luisito. Así que nada, no os doy más la plasta. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio más. Adiós.